Después de una campaña como la pasada 16-17 con excesos hídricos, el panorama ha cambiado completamente y la sequía impacta fuertemente en todo el país, sobre todo en la zona núcleo. Para analizar cuál será justamente la situación del mercado nacional e internacional de granos, en AgroTV entrevistamos a continuación a un especialista como Diego de la Puente. La falta de lluvias que bendiga la producción de soja y maíz en las principales regiones productivas del país ha puesto en alerta un mercado signado por el clima. Diego de la Puente analiza el panorama actual y las perspectivas en un contexto en el que en la Argentina se ha vigorizado la superficie de maíz y estancado la de soja. Lo que se nota es esa diferencia que está ocurriendo no solo en Estados Unidos, sino también en buena parte del mundo, ¿no? La soja es un producto como que es otro producto, como que pegó un estirón en relación al resto, ¿no? En Estados Unidos, que no hay muchos cultivos de segunda, entonces no se hace un trigo-soja, sino que se va rotando entre el trigo, el maíz, la soja. Tiene diferentes ambientes, diferentes zonas. Crece la soja porque tiene una relación de precio muy distinta, pero en Canadá pasa lo mismo, en Europa pasa algo parecido. En China quizá no tanto por una cuestión de que ellos apuestan mucho al tema de los cereales, por eso China es el principal productor mundial de trigo y el segundo productor mundial de maíz. Nosotros acá en la Argentina tenemos esa diferencia de la retención, ¿no? O sea, si bien ahora empieza a bajar medio punto porcentual por mes hasta llegar a 18, la realidad es que tener el 30% de retenciones a la soja sin tener retenciones en ningún otro producto hace que podamos, digamos, tener cultivos como el maíz, que en algunos lugares es más rentable que la soja. La soja, por su propia condición, por tener un mercado que es mucho más chico, con una demanda enorme y un comercio que en general, vos pensás que el trigo y el maíz, la relación entre comercio y producción es del 20-25%. O sea, el 20-25% de lo que se produce se comercializa. En la soja es casi el 70%. Entonces, eso hace que sea un mercado mucho más dinámico, mucho más volátil, y esa situación lo despegó desde el punto de vista del precio del resto. Entonces el mundo obviamente apunta a lo que es más rentable, sobre todo en un lugar como Estados Unidos, que las rentabilidades son muy magras, ¿no? Y en Argentina, ¿cómo cambia este balance en la rotación entre maíz y soja, la cercanía de los puestos y sobre todo los costos de los fletes? Sin lugar a dudas, toda la zona que está más cerca del polo Rosario, el maíz, digamos, es un cultivo muy rentable. En la medida que te vas alejando un poquitito, el trigo-soja empieza a competir al maíz por el tema flete, y por ahí más lejos la soja de primera puede ser una alternativa. Lo que estamos empezando a ver es que a esta altura, ya principio de febrero, cuando está el cultivo entrando en su periodo crítico, se empieza a notar que hay zonas que le falta humedad, más allá de que el resultado final por ahí termine siendo bueno, porque los cultivos están bien. El problema es que los pronósticos no son muy halagüeños, no son muy buenos, y el mercado lo que empieza a tomar nota, empieza a preocuparse por eso. Y me parece a mí que la estirada que tuvo el precio en estas últimas 2 semanas en general viene básicamente por esta situación invertida de clima, ¿no? Un Brasil que le está lloviendo mucho, en momentos donde está cosechando. Eso está retrasando, te diría, por lo menos 10-15 puntos lo normal que tendría que estar avanzando la cosecha. Y por otro lado se está empezando también a atrasar la siembra del maíz de segunda, de la safriña. Brasil es muy importante en los dos productos, porque Brasil es el segundo exportador mundial de soja y también de maíz. Esta situación, que el pronóstico, así como dice que no va a llover en Argentina, dice que va a seguir lloviendo mucho en Brasil. Entonces, toda esa situación que puede llegar a generar un mercado del maíz complicado, pensando sobre todo que Estados Unidos este año probablemente siembre menos maíz, va generando un contexto con fondos que están muy vendidos. Si vos sumás la posición vendida que tienen los fondos en los 3 productos, soja, maíz y trigo, sumadas, nunca en la historia los fondos estuvieron tan vendidos como ahora. Ese es un enorme factor de mercado, porque a la primera de cambio que tengan que salir, digamos, a recomprar esa posición, la reacción puede ser muy fuerte si esto no cambia rápidamente. ¿Y cómo está impactando el exceso de las lluvias en Brasil en el mercado de la soja, que en estos últimos días percibió un mejor precio? La cosecha de Brasil hasta acá es buena, lo que es un problema atemporal, digamos, no está entrando. Entonces esa demanda vuelve sobre Estados Unidos, sacándole la poca soja que le queda. Entonces yo diría que tenemos un mercado que es complejo, tremendamente apasionado, y apasionado me refiero a los operadores, ¿no? El mercado desde el punto de vista de la oferta, los productores que están permanentemente viendo a ver qué hacen, si cubren más, si no cubren, si es el momento de hacerlo. Los compradores, los importadores, preguntando todo el tiempo si la cosecha va a estar, si no va a estar.
Y en todo ese contexto hay variables que quizá no son propias del mercado de granos, pero que juegan un rol fundamental para mí, que es, una, el precio del petróleo. A mediados de junio, el petróleo, mediados de junio del 2017, ¿no? Del año pasado, el petróleo valía $45, hoy está orillando los 70. Es una suba, en términos porcentuales, 50-60% de suba. Eso tiene un impacto tremendo en el tema de biocombustibles. Que Argentina está empezando a venderle nuevamente biodiesel a Europa y demás, el hecho de que el precio del biodiesel y sobre todo el etanol no haya acompañado todavía esa suba del petróleo, lo que genera es que si el petróleo sigue subiendo, se queda donde está, en algún momento el precio del etanol de biodiesel va a tener que subir. Y eso debería, digamos, traccionar más sobre los precios de los granos. Y en este contexto, ¿cómo juega en esta ecuación de costos la depreciación del dólar? Nosotros estamos viendo una depreciación del dólar muy fuerte desde enero del 2017, ya digamos tenemos un año y un mes con un dólar que se viene debilitando. Y eso para nosotros es muy bueno porque cuando el dólar se deprecia, lo que genera es un mayor poder de compra de las economías que tienen otra moneda. Por ejemplo, hoy la soja, si vos la medís, el precio de la soja en Chicago en dólares por tonelada es 1. Ahora, si vos lo mirás en yuanes por tonelada, que es la moneda china, lo que vos ves es que los chinos están comprando la soja baratísima. O sea, toda esta suba que tuvo la soja en las últimas 2 semanas, los chinos ni la vieron en su moneda. Yo diría que con fondos tan vendidos y un escenario climático sudamericano que todavía no está definido, me parece que el mercado le va a costar, digamos, tomar una decisión de baja en este momento. Después, por supuesto, yo digo, ¿no? Hay muchos colegas que dicen, como hay una cosecha récord, los precios van a bajar. Yo invertiría el orden de las palabras, ¿no? Diría, vos necesitas una cosecha récord para que los precios no bajen. Ergo, si no hay una cosecha récord, lo más probable es que los precios suban. De la Puente ofrece recomendaciones sobre qué hacer con la soja, cómo y cuándo venderla. Mucha gente te dice en la coyuntura, te dice, bueno, pues yo tengo que vender soja en cosecha, ¿qué hago? Y mira, en cosecha, si la cosecha sudamericana es buena, si el carry que hay de soja argentina de la campaña anterior pasa mucho, 7, 8 millones de toneladas a la campaña nueva, y Estados Unidos termina sembrando más soja, por ahí te puedes encontrar con una coyuntura difícil en cosecha. Ahora, la condición de la soja es, por la demanda que tiene, por la estructura de comercio que tiene, por la oferta que se genera, es un mercado que va a estar firme, va a ser volátil y en algún momento puede tener una recaída. Entonces, la cuestión financiera acá de los productores es vital, porque si un productor está bien armado, tiene buena espalda financiera, y en algún momento dice, digamos, bueno, yo tengo que vender acá, pero no es el mejor momento, y bueno, puedo echar mano de otra cosa y diferir esa venta, eso se torna en una variable invaluable hoy, en la coyuntura de hoy. Porque como te digo, si nosotros entendemos que el momento de recaída que puede tener la soja es algo puntual, pero no permanente, entonces estamos mucho mejor preparados para poder atravesar, digamos, esos momentos por ahí un poco más difíciles. La complejización del mercado obliga a los productores a evolucionar hacia un empresario que debe ocuparse también de la logística, lo contable, las herramientas de venta y ser eficiente en todo porque el número final es finito. Es una buena pregunta. Mirá, yo en las charlas que tengo con productores, cuando hablamos de esto, de las carnes sintéticas, las oportunidades y demás, y la gente medio como que se pone a la retranca, ¿no? Y empieza como a que no le gusta el tema. Yo lo que creo que nosotros tenemos que salir de la zona de confort en donde estamos. Me refiero a todos, nosotros también, como empresa, como analistas, ustedes como periodistas, los productores como productores. Los productores saben hacer muy bien lo que hacen, que es producir, pero están en una zona de confort, ¿no? O sea, les llega la tecnología, saben aplicarla, saben qué producir, saben cómo rotar, saben lo que le hace bien a su campo, pero eso es lo que hacen siempre. Y yo siempre hago una pregunta, digo, Argentina es el país más estructuralmente exportador de granos del mundo. No hay ningún otro país en el mundo que exporte la cantidad de granos que exporta la Argentina en relación a lo que produce. No hay. Lo que yo estimulo mucho, incentivo a los productores a pensar y a que pensemos juntos es cómo hacemos nosotros para poder involucrarnos en esto de ir a la feria de alimentos, ¿no? La que se hace en Dubái, la que se hace en Alemania. Ya hay casos de productores que no tienen una agroindustria, son productores, pero van, ponen un stand y empiezan a generar
aunque sea contactos, relaciones, ver cómo es ese otro mundo donde uno tiene que ir a comercializar, a vender. Nosotros estamos muy acostumbrados a que nuestros productos se venden solos. Me gusta escuchar mucho a los industriales que siempre dicen que nosotros producimos productos sin valor agregado, ¿no? Hay un caso muy emblemático, yo lo veo siempre en algunos programas y dice, nosotros exportamos soja, maíz y no agregamos valor. Si vos mirás del año 1947 a hoy, en Estados Unidos, ¿cuál fue el sector que mayor valor agregó? Fue la agricultura. Y empezar a pensar que si realmente mañana tenemos alimentos sintéticos y que van a venir, la mejor manera de que nosotros podamos competir es salir a vender nuestros alimentos y poner ese sello de productos, digamos, que se hacen naturalmente en el campo, etc. Entonces, me parece que como empresarios tenemos ese enorme desafío de seguir haciendo y potenciando y profundizando lo que hacemos muy bien. Por supuesto, mejorando las prácticas comerciales, las prácticas financieras, que hay mucho también para poder crecer. Y finalmente empezar a entender el mercado potencial que tenemos allá afuera.